Una de las actrices más hermosas y talentosas de Hollywood. Una noche de viaje en yate. Un misterio que nunca ha sido completamente resuelto. La muerte de Natalie Wood, acontecida hace más de 40 años, sigue generando preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un accidente? ¿Qué pasó esa noche en el agua? Hoy vamos a desentrañar los secretos mejor guardados de este caso que marcó la historia del cine. Lo que te vamos a contar en los próximos minutos podría cambiar lo que creías saber sobre esta historia. Porque hace poco, nuevas pruebas y testimonios salieron a la luz. Personas que guardaron silencio durante décadas finalmente hablaron. Investigadores especializados en crímenes no resueltos reabrieron los archivos. Y lo que descubrieron, desafía la versión oficial. Así que si quieres conocer la verdad completa sobre la noche del 29 de noviembre de 1981, quédate con nosotros. Porque esto apenas está comenzando. Antes de sumergirnos en los detalles de esa fatídica noche, necesitamos entender quién era Natalie Wood. No solo como una actriz de cine, sino como una persona. Natasha Gurdin nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco. Sus padres eran emigrantes rusos que viajaron a Estados Unidos buscando el sueño americano. Su padre era director de cine, su madre era bailarina. Natalie comenzó su carrera en cine siendo apenas una niña. A los 8 años ya aparecía en películas. A los 16, fue nominada al Oscar por su actuación en Rebel sin causa al lado de James Dean. Para los 35 años, era una estrella consolidada. Había ganado 3 nominaciones al Oscar. Actuó en películas memorables como West Side Story, Splendor in the Grass y The Affair. Pero su vida personal no fue tan glamorosa como parecía. Natalie estaba casada con Robert Wagner, un galán de Hollywood. Juntos habían tenido una hija, Courtney, de 8 años. Además, ella tenía otra hija del matrimonio anterior, Natasha, de 14 años. En noviembre de 1981, Natalie estaba en la cúspide de su carrera nuevamente. A los 43 años, seguía siendo hermosa, talentosa y solicitada. Hollywood la adoraba. Pero había algo que muy pocas personas sabían: Natalie tenía miedo del agua. Este detalle es crucial para entender lo que sucedió esa noche. Volvamos la semana de noviembre de 1981. Natalie y su esposo Robert Wagner estaban filmando una película llamada Brainstorm. El rodaje había sido agotador. Las tensiones entre ambos aumentaban. Robert Wagner, de 51 años, era un hombre celoso y controlador, según testimonios posteriores. Natalie, aunque lo amaba, sentía que su carrera la limitaba. Él, por su parte, se sentía amenazado por el talento y la juventud de Natalie. El 27 de noviembre, sábado por la noche, Robert le propuso a Natalie un viaje en su yate, el Splendor. La idea era relajarse, alejarse de Los Ángeles, pasar un fin de semana en paz. Natalie aceptó, aunque no estaba completamente entusiasmada. Recuerda, ella tenía fobia al agua. Robert invitó también a un amigo, Christopher Walken. Walken era CEO estrella de Brainstorm con Natalie. Esto también es importante. El capitán Dennis Davern los acompañaría en la navegación. Los 4 partieron el sábado por la noche hacia la isla de Catalina, a unos 32 kilómetros de la costa de California. El viaje fue tranquilo hasta llegar al yate. Una vez a bordo, comenzó a haber alcohol. Robert llevaba champaña y vino. Christopher Walken también bebía. Según el relato del capitán Davern, la atmósfera se fue tornando tensa. Robert y Natalie comenzaron a discutir. Las discusiones eran sobre la película, sobre carreras, sobre el futuro. En un momento de la noche, Robert miró a Christopher y a Natalie conversando. Esto lo enfureció. Robert estaba celoso. Natalie y Christopher tenían una química natural en la pantalla, y esto molestaba a Wagner. Hubo un incidente específico. Robert golpeó la ventana del yate con tanta fuerza que la rompió. El vidrio se hizo añicos. Fue un acto de furia sin control. Después de esto, hubo un momento de tensión palpable. Natalie, asustada, se fue a la cabina. Christopher también se retiró. Robert y Davern conversaron en la cubierta. Wagner, según Davern, estaba furioso. Furioso con Natalie. Furioso con Walken. Alrededor de las 10:30 de la noche, Davern escuchó a Natalie decir que quería irse a la cama. Ella estaba cansada. La noche había sido demasiado.
se fue a la cabina del maestro, donde compartiría cama con Robert. Christopher Walken se fue a su camarote. El capitán Davern se quedó en la cubierta, observando el mar oscuro. La hora era aproximadamente las 11 de la noche. Ahora bien, lo que sucedió entre las 11 de la noche del sábado y las primeras horas del domingo es lo que divide esta historia. La versión oficial, según el informe de la policía de Los Ángeles, fue la siguiente. Natalie estaba en la cabina cuando, alrededor de las 11:45 de la noche, bajó a la cubierta inferior. No sabemos exactamente por qué. Según Robert Wagner, ella quería ir a la dinghy, una pequeña embarcación auxiliar. Natalie, que recordemos tenía fobia al agua, se acercó al borde. Robert dice que le pidió a Davern que atara mejor el bote. Natalie, según él, se inclinó para ayudar. Fue entonces cuando cayó. Robert Wagner dice que escuchó un splash, un sonido de caída al agua. Gritó. El capitán Davern corrió hacia la cubierta. Christopher Walken salió de su camarote. Llamaron a la guardia costera. Buscaron a Natalie durante horas. Finalmente, alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo 29 de noviembre, su cuerpo fue encontrado en el agua. Según la autopsia oficial, Natalie se ahogó. No había signos de fuerza externa. No había golpes. Su muerte fue clasificada como accidental. El informe fue cerrado. Robert Wagner no fue acusado de nada. Christopher Walken tampoco. Pero la pregunta que muchos se hicieron fue, ¿realmente fue un accidente? Desde el primer momento, hubo inconsistencias en la historia oficial. Primero, Natalie tenía fobia al agua. Las personas con fobia al agua no se acercan voluntariamente al borde de un yate en la oscuridad. No se inclinan para ayudar a atar un bote. La fobia es irracional, sí, pero es también un miedo tan profundo que evita estos comportamientos. Segundo, el capitán Davern, en declaraciones posteriores, dijo cosas contradictorias. Primero afirmó no haber visto nada. Luego admitió que estaba en la cabina cuando sucedió. Finalmente, años después, cambió su historia nuevamente. Tercero, no había testigos independientes. Solo Robert Wagner, Christopher Walken y el capitán Davern. 3 personas cuyas historias cambiarían o permanecerían consistentemente vagas. Cuarto, el yate estaba anclado. No se estaba moviendo. ¿Por qué Natalie necesitaba inclinarse para atar un bote si el yate estaba completamente estacionario? Esto nunca tuvo sentido. Quinto, los reportes de la Guardia Costera y la policía original fueron superficiales. No hay constancia de que se hicieran preguntas incisivas. No hay registro de que se investigara a Wagner o a Walken en serio. Un detective privado fue contratado por la familia de Natalie. Sus conclusiones fueron reveladoramente diferentes. Espera un momento. Antes de que continuemos con los detalles que la policía no quiso investigar, queremos pedirte algo muy importante. Si te está pareciendo interesante esta investigación, si quieres descubrir qué sucedió realmente esa noche, suscríbete a nuestro canal ahora. No nos cuesta nada, pero para nosotros significa todo. Porque cada suscripción nos da la fuerza para investigar más casos, para profundizar en historias que merecen ser contadas. Además, al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos sobre misterios sin resolver, casos de justicia que tardaron años en llegar, y verdades que Hollywood preferiría que ignoráramos. Así que dale a ese botón rojo. Únete a nuestra comunidad de buscadores de verdad. Gracias. Ahora, volvamos a lo que sucedió esa noche. Años después del accidente, la familia de Natalie contrató a un detective privado para revisar el caso. Este detective, cuyo nombre ha sido reservado en varios reportes, descubrió discrepancias que la policía original ignoró completamente. Primero, el reloj de Natalie. Cuando su cuerpo fue encontrado, su reloj marcaba las 10 de la noche. Sin embargo, según Robert Wagner, Natalie cayó al agua alrededor de las 11:45 de la noche. Un reloj submarino típicamente continúa funcionando, pero un impacto brusco con el agua puede detener su movimiento. El tiempo exacto de la muerte no es definitivo solo por un reloj, pero es un detalle que no cuadra. Segundo, la ropa. Cuando encontraron a Natalie, llevaba puesto un abrigo de ante color café. Este tipo de abrigo se vuelve muy pesado cuando se moja.
Un abrigo mojado de este tipo puede arrastrar a una persona hacia las profundidades. Pero aquí está lo importante. ¿Por qué llevaba puesto un abrigo tan pesado en una cabina de un yate? Las personas normalmente se quitan los abrigos en espacios cerrados, especialmente en cabinas de yates con temperaturas cálidas. Esto sugiere que Natalie pudo haber salido a la cubierta completamente vestida, lo que es consistente con un viaje apresurado y no con una salida casual para ayudar a atar un bote. Tercero, las moretones. Aunque la autopsia oficial no menciona moretones significativos, hay reportes posteriores que hablan de contusiones en su cuerpo. Contusiones que podrían ser consistentes con un forcejeo. Cuarto, el testimonio del capitán Davern. Décadas después, en 2011, el capitán Davern finalmente salió a la luz pública. Dijo algo que cambió todo: Robert Wagner había gritado en esa noche. No solo un grito de alarma, sino gritos de ira. Davern escuchó discusiones violentas en la cabina del maestro. Escuchó a Natalie gritar. Pero en el informe original, no hay ninguna mención de esto. Con el paso de los años, otras personas que estuvieron cerca de Natalie o que tenían información relevante comenzaron a hablar. Una amiga cercana de Natalie reveló que Wagner estaba furioso con ella esa noche. Furioso porque Natalie y Christopher Walken se habían conectado en el set de Brainstorm. Natalie incluso había mencionado que consideraba separarse de Robert. Un miembro de la tripulación del yate que no estaba presente esa noche pero que conocía cómo funcionaban estas embarcaciones, señaló algo crucial: la dinghy, el bote pequeño, estaba asegurada de forma segura. No había necesidad de que alguien se inclinara sobre la barandilla para verificar nada. Un colega de Christopher Walken en la industria del cine reportó que Walken nunca volvió a hablar sobre esa noche. Se negaba completamente. Para un actor tan acostumbrado a hablar sobre su trabajo, este silencio fue elocuente. El capitán Dennis Davern, en sus declaraciones posteriores, dijo que sintió presión de Robert Wagner para mantener silencio. Wagner, según Davern, le hizo entender que habría consecuencias si contaba lo que realmente sucedió. Davern, un hombre que pasó años guardando un secreto que lo atormentaba, finalmente decidió hablar a los 81 años. Dijo que Robert Wagner era un hombre capaz de violencia. Que esa noche, el comportamiento de Wagner fue extremo. Exactamente qué hizo Wagner, según Davern, nunca lo aclaró completamente. Pero sus palabras levantaron sospechas que nunca se fueron. Para entender lo que pudo haber sucedido esa noche, necesitamos mirar a Robert Wagner. Wagner fue un galán de Hollywood durante décadas. Hermoso, carismático, exitoso. Pero detrás de las cámaras, era un hombre con un temperamento problemático. Antes de casarse con Natalie, Wagner había estado casado con Barbara Stanwyck, una de las grandes actrices de la historia del cine. Esa relación terminó bajo circunstancias que Stanwyck nunca explicó completamente. Luego se casó con Natalie en 1972. Tuvieron una relación tormentosa. Discusiones frecuentes. Celos constantes. Natalie misma confió a amigos que Wagner la controlaba, que revisaba sus teléfonos, que le decía con qué personas podía hablar. Esta es la definición de una relación emocionalmente abusiva. Cuando Natalie conoció a Christopher Walken en el set de Brainstorm, ella floreció. Walken es un actor dotado, intelectual, interesante. La química entre ambos era evidente. No necesariamente romántica, pero definitivamente una conexión que Natalie valoraba. Robert Wagner lo vio como una amenaza. Y Wagner no era un hombre que toleraba las amenazas. El historiador de cine que fue entrevistado para varios documentales sobre Natalie Wood dijo algo revelador: Robert Wagner era celoso de Natalie. Celoso de su talento, celoso de su independencia, celoso de los hombres que la rodeaban. Esa noche, esos celos explotaron. En 2018, el Departamento de Policía de Los Ángeles reabrió oficialmente el caso de la muerte de Natalie Wood. Esto fue 37 años después del incidente original. ¿Por qué? Porque el capitán Davern finalmente fue lo suficientemente valiente como para salir completamente a la luz pública. Dado su testimonio, los investigadores modernos sintieron que el caso merecía una segunda mirada. Los investigadores contemporáneos, usando los mismos hechos pero con una lente más crítica, llegaron a una conclusión diferente a la de 1981. La muerte de Natalie Wood fue clasificada como suspiciosamente circundante, no como un simple accidente.
Esto significa que, si bien no había suficiente evidencia para presentar cargos criminales formales contra Robert Wagner, en parte porque habían pasado casi 40 años, en parte porque la evidencia circunstancial es exactamente eso, circunstancial, la policía creía que algo más sucedió. El reporte moderno sugiere que Robert Wagner estuvo involucrado de alguna manera en la muerte de Natalie Wood, que los hechos no ocurrieron como él los presentó. Pero lo importante es esto, Robert Wagner nunca fue acusado. Wagner, quien tenía 93 años cuando el caso fue reabierto, murió en 2023 sin enfrentar nunca cargos criminales formales por la muerte de su esposa. Basado en toda la evidencia disponible, en los testimonios, y en lo que los investigadores modernos sugieren, aquí hay lo que probablemente sucedió esa noche. Robert Wagner y Natalie discutieron acerca de Christopher Walken y su carrera. Las discusiones se tornaron agrias. Wagner estaba bebido. Natalie estaba asustada. En algún punto, Natalie decidió que necesitaba espacio. Quizás intentó salir del yate. Quizás simplemente se movió por la cubierta buscando aire fresco. Wagner, en un arrebato de furia, confrontó a Natalie. Hubo una discusión violenta. Tal vez hubo forcejeo. Tal vez Wagner la empujó. Natalie, aterrada y desorientada en la oscuridad, cerca de la barandilla del yate, perdió el equilibrio. Cayó al agua. Una vez en el agua, llevando ese pesado abrigo de ante, sin saber nadar bien, Natalie comenzó a ahogarse. Wagner, en ese momento, enfrentó una decisión. ¿Lanza un salvavidas? ¿Grita pidiendo ayuda inmediata? ¿Intenta rescatarla? Según la teoría más oscura, Wagner no hizo nada. Observó cómo su esposa se ahogaba. O quizás, en ese momento de ira, una parte de él no quería salvarla. El capitán Davern, testigo de lo que sucedió o al menos de los gritos, fue obligado a guardar silencio. Christopher Walken, en su camarote, quizás solo escuchó ruidos confusos. Cuando finalmente buscaron a Natalie, era demasiado tarde. Esta es la teoría más probable. No es una prueba legal, pero es consistente con la evidencia. Natalie Wood murió a los 43 años. Estaba en la cúspide de su carrera. Tenía 2 hijas que la amaban. Tenía talentos que aún podía compartir con el mundo. Su muerte privó al mundo de su presencia, de sus películas, de su luz. Robert Wagner vivió 31 años más después de la muerte de Natalie. Se volvió a casar. Continuó su carrera. Murió de viejo, rodeado de comodidades. ¿Es esta justicia? No. Pero tal es la realidad de muchos casos donde el poder, la influencia y la falta de evidencia irrefutable permiten que alguien siga adelante sin consecuencias legales formales. Sin embargo, lo que sí sucedió es que la verdad emergió. Lentamente, paso a paso, la verdad fue saliendo a la luz. Y ahora, cualquiera que estudie este caso sabe que la historia oficial no es la verdad completa. Las hijas de Natalie, Natasha y Courtney, han reconocido públicamente que creen que su madre no murió de la manera en que fue reportado oficialmente. La comunidad de cine recuerda a Natalie no solo como una actriz talentosa, sino como una víctima de circunstancias trágicas. Si has llegado hasta aquí, significa que te importa la verdad. Que no te contentas con versiones simplistas de eventos complejos. Que buscas entender lo que realmente sucedió en historias como la de Natalie Wood. Eso es admirable. Y es exactamente el tipo de personas que queremos en nuestra comunidad. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. Ayúdanos a investigar más casos, a buscar más verdades, a cuestionar más narrativas oficiales que podrían no ser exactas. Dale like a este vídeo si te pareció valioso. Comparte con amigos que aprecien historias bien investigadas. Y déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué piensas sucedió esa noche? ¿Crees que Robert Wagner fue responsable? Queremos escuchar tu perspectiva. Porque esta es una comunidad. Y juntos, podemos buscar la verdad. El caso de Natalie Wood nos enseña varias lecciones importantes que son válidas incluso hoy en día. Primero, la verdad toma tiempo. Pueden pasar décadas, pero eventualmente, la verdad tiende a emerger. A veces no de forma legal, pero sí en el registro histórico. Segundo, el poder y la influencia pueden proteger a personas del sistema de justicia, pero no pueden protegerlas de la historia. Robert Wagner murió con su legado manchado. Su nombre es ahora sinónimo de esta pregunta sin respuesta. Eso es un tipo de justicia, aunque sea incompleta.
Tercero, es importante escuchar a los testigos, incluso años después. El capitán Davern guardó silencio por miedo, pero finalmente habló. Esa valentía, aunque tardía, permitió que el caso fuera reabierto. Cuarto, la violencia doméstica y el abuso emocional son problemas reales que afectan a personas en todos los niveles de la sociedad, incluso a actrices de Hollywood. El comportamiento controlador, celoso y abusivo de Robert Wagner hacia Natalie fue un patrón que culminó trágicamente esa noche. Si estás en una relación donde experimentas control emocional, celos extremos, o miedo a tu pareja, por favor busca ayuda. No estás solo. Natalie Wood fue más que su muerte. Fue una actriz brillante. Una madre amorosa. Una mujer que buscaba independencia en una época y industria donde eso no era fácil. Su historia es trágica, sí. Pero también es un recordatorio de que debemos cuestionar lo que nos dicen. Debemos escuchar a las víctimas. Debemos perseguir la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde. No siempre obtendremos la justicia legal que merece. Pero podemos obtener la verdad histórica. Y eso, al menos, le da a Natalie Wood un legado más honesto. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo. Que hayas reflexionado. Que hayas cuestionado. Porque eso es lo que hacemos aquí, investigar, cuestionar y buscar la verdad detrás de las historias que el mundo cree conocer. Hasta el próximo misterio. Cuídate.